Buenas tardes nuevamente. Bienvenidos todos. Muchas gracias por su asistencia a la segunda sesión de esta segunda escuela virtual de la Red de Políticas Públicas en América Latina, que tiene por tema central una mirada para los estudios comparativos. El día de ayer tuvimos una muy importante y muy interesante sesión que nos dio el profesor Paul y, y que nos orientó por dónde se encuentra de manera muy sintética y muy puntual por dónde está la cuestión de los estudios comparativos, en este caso en la, en la, en la antropología. Hoy vamos a tener una situación un poco más aterrizada, con estudios de clase, con estudios de caso muy precisos, muy específicos, eh, que nos va a impartir la profesora Claudia Leonor López Garcés. Ella es investigadora y profesora del programa de posgraduación en Sociología y Antropología. Es, a su vez, investigadora titular del Museo Paranaense Emilio Goeldi, profesora permanente, Paraense, perdón, perdón. Paraense. Sí, Paraense, eh, Museo Paraense, perdón. Es profesora permanente del programa de posgrado en diversidad sociocultural y del programa de posgraduación en sociología y antropología en la Universidad Federal de Pará. Bien, muy bien. La profesora ha especializado fundamentalmente en estudios que tienen que ver con las relaciones entre los pueblos indígenas en la Amazonia brasileña, y en este caso nos va a presentar cómo se dan, cómo las relaciones de estos pueblos en sus entornos, los conflictos territoriales que surgen, la salud, la soberanía alimentaria y otros asuntos. El día de hoy, la profesora nos va a hablar acerca de estudios comparativos desde las fronteras, concretamente el caso de la etnia ticuna, pero en sus aspectos de los ticunas, tanto brasileiros como colombianos y peruanos. Nos va a hablar de las cuestiones de la etnicidad y la nacionalidad en la región de estas fronteras del Alto Amazonas. Y la profesora igualmente, pues, a partir de analizar las dinámicas territoriales que ocurren en este entorno, nos va a hacer un énfasis en cómo las políticas públicas influencian los modos de vida de los ticunas, en este grupo que, como ya lo señalé, vive en un ámbito trinacional de Colombia, Brasil y Perú. Y finalmente, cuál es el impacto de estos estados-nación en la cultura indígena. Profesora Claudia, bienvenida, muchas gracias por participar y por compartirnos sus conocimientos que tienen una trascendencia muy importante en el conocimiento de estos ámbitos. Tendría, digamos que más o menos ahí usted administrará su tiempo alrededor de una hora para exponer los puntos centrales, y después daremos el paso a los comentarios y algunos cuestionamientos que haga la asistencia. Cuando guste, profesora, muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Héctor, por la presentación. Y bueno, también quiero comenzar haciendo extensivo ese agradecimiento a Doris, que fue quien me invitó para participar en esta escuela virtual, una mirada para los estudios comparativos. Bueno, ¿podrías pasar a el siguiente slide, por favor? Bueno, muchas gracias. Yo voy a iniciar hablando un poco de mi lugar de enunciación. Bueno, yo soy colombiana y mi lugar de vida y de formación académica es el departamento del Cauca.
localizado en el suroccidente colombiano, y es una región que se caracteriza por una gran diversidad paisajística. Tiene casi todos como un pequeño resumen de Colombia en sus ecosistemas. Tenemos la costa pacífica, la región andina y también parte de la Alta Amazonía. Y también se caracteriza por una gran diversidad étnica y cultural, con la presencia de muchos pueblos indígenas, entre los que destacó el pueblo Nasa, que ha tenido una fuerte influencia política a nivel del movimiento indígena en Colombia y bueno, y en gran parte también de otros países en América Latina. También en el departamento del Cauca viven muchas comunidades afrodescendientes. Es el lugar de origen de la vicepresidenta en ese momento colombiana, Francia Márquez, y también un gran contingente de población campesina mestiza. Bueno, el Cauca también se caracteriza por ser una de las regiones más conflictivas de Colombia y cuenta con la presencia de casi todos los grupos armados que protagonizan el conflicto en Colombia. Y como ya les hablé, pues es el escenario donde surge y se consolida el Consejo Regional Indígena del Cauca, que es el movimiento indígena que se ha posicionado frente a los atropellos de que han sido objeto los pueblos indígenas en la lucha por su autodeterminación y la armonía del territorio en el escenario del conflicto armado. Bueno, y desde inicios del siglo XX, yo vivo en la Amazonía brasileña, vinculada al Museo Paraense Emilio Geldi. Y aquí, disculpa Héctor que te interrumpí, pero es importante hacer la distinción entre el Museo Paranaense, que existe y está localizado en el sur, en Curitiba, si no estoy mal, y el Museo Paraense, que es un museo de frontera localizado en la Amazonia, en el estado del Pará. Bueno, y a partir de ese vínculo institucional, yo he realizado pues investigaciones con pueblos indígenas que viven en regiones de fronteras geopolíticas. Bueno, mi tesis de doctorado, de la cual voy a hablar hoy, la hice con los ticuna de la frontera Brasil, Colombia, Perú, y después hice otra investigación con los caripuna y galibí de Oiapoque en la frontera Brasil-Guyana francesa. Pero más recientemente he estado haciendo investigaciones de tipo colaborativo con los Mevengocré Cayapó de lengua yea aquí en el Planalto Central, y también con los Capor de lengua tupí, que son pueblos que ya viven en esta Amazonia profunda brasileña. Pero me parece que es importante iniciar con esta posición autorreflexiva sobre mi trayectoria antropológica andino-amazónica, en el sentido de que me siento y me defino como una mujer mestiza, inmigrante, y en ese sentido me sitúo en un vivir entre dos mundos, entre vivir en Colombia, vivir en Brasil, actuar aquí, pero pensar allá también, y de alguna manera posicionarme como ciudadana en los dos países también. Y bueno, esto un poco inspirada en la obra de Gloria Alzandúa, en su libro Borderlands, La Frontera, la Nueva Mestiza, que es una obra en la que se refiere a los territorios fronterizos de carácter psicológico, sexual, espiritual, enfatizando las fronteras de raza y género. Entonces, a partir de ese posicionamiento de la autora, me parece que puedo retomarlo también para definir mi posición como mujer, pero también como una antropóloga fronteriza. Y aquí retomo otro concepto de Joan Rapa, porque es el concepto del otro fronterizo, en el sentido de que el otro fronterizo puede articular esas miradas cruzadas sobre los contextos etnográficos y los lugares de vida donde me posiciono como antropóloga y también como ciudadana. Bueno,
En ese sentido, me parece que se trata de reflexionar sobre las fronteras y desde las fronteras. Y en esa perspectiva, aquí es entendida como un horizonte epistémico que se construye en las fronteras para pensarlas desde ese lugar de frontera, posibilitando esas miradas cruzadas con otros lugares. Entonces se trata de hacer lecturas de lo que sucede en un determinado contexto, que puede ser el Estado nacional, una región, una institución, un tema de investigación, considerando lo que sucede en determinados contextos por comparación con lo que sucede en otros. Y en ese sentido, la noción misma de fronteras nos abre un campo para los estudios comparativos. Y bueno, con base en mi experiencia de vida, de formación, de actuación profesional, pues lo que pretendo compartir con ustedes son algunas reflexiones sobre los principales aspectos metodológicos de los estudios comparativos que he realizado a partir de mi trabajo antropológico con los pueblos indígenas que habitan en las regiones de fronteras entre diversos estados nacionales. Andrea, ¿puedes pasar, por favor? Gracias. Bueno, pero antes de entrar de lleno en el tema de los métodos comparados, me parece que es importante establecer, desglosar algunos conceptos que son fundamentales en la comprensión de mi investigación sobre los procesos históricos y culturales en la región de fronteras entre Brasil, Colombia y Perú. Bueno, en primer lugar, me gustaría referirme al carácter polisémico de la noción de fronteras. En la medida en que esta noción permea constantemente las relaciones sociales y la vida cotidiana de todas las personas. Ayer Paul nos hablaba un poco de eso y bueno, me pareció que es importante continuar con esa idea de cómo esta noción está permeando constantemente la vida de todas las personas. Y es una noción que está estrechamente vinculada a las territorialidades y a las identidades de los colectivos sociales, sean estas identidades de etnia, de raza, clase, género, sexualidades, generación, entre otras. Las fronteras son entonces espacios de encuentros y de desencuentros de la diversidad sociocultural y por lo tanto potencializan lecturas en términos de los conflictos, pero también de las articulaciones o lo que en Colombia estamos llamando en ese momento las juntanzas, que me parece un término muy bonito y que me parece que es importante traerlo porque son los conceptos que van surgiendo desde los movimientos sociales. Y a través de esas articulaciones, de los conflictos y de las articulaciones, pues en la medida en que esos contactos se van generando, en ese sentido, pues se van definiendo las diversas fronteras. Bueno, también es importante decir que en las ciencias sociales el tema de las fronteras ha sido abordado desde diversas perspectivas. Y vamos a ver entonces estos ejemplos, que en primer lugar es el concepto de expansión de la frontera, entendido en el sentido de un espacio aún no permanente, no plenamente estructurado, como lo define Bertrand Becker, con posibilidades de reconfiguraciones de proyectos económico-territoriales que conllevan a la transformación de la naturaleza por medio de las economías extractivas, sea la ganadería, la explotación maderera, la minería, mercado de tierras, las hidroeléctricas. Y este concepto ha sido y continúa siendo fundamental para analizar los procesos sociales, económicos y políticos en la Amazonía y constituye uno de los temas más estudiados en las ciencias sociales hechas en Brasil sobre la Amazonía y que de alguna manera pues permea también el trabajo que he venido realizando sobre las fronteras.
Por otro lado, y desde la antropología se habla de fronteras étnicas, que es un concepto del antropólogo noruego Fredrik Barth, que siempre se ha tenido como un punto clave para el estudio de los grupos étnicos, es decir, de los límites socialmente establecidos que determinan el grado de pertenencia y exclusión de los miembros que constituyen el grupo. Este concepto de fronteras constituye un eje analítico clave en los estudios sobre etnicidad, y como estoy trabajando con pueblos indígenas en un territorio de fronteras internacionales, pues también este concepto de fronteras étnicas lo he retomado para que entendamos que no son conceptos que se excluyen, sino que por el contrario, ellos vienen a complementarse. Y por último, y es el concepto al que me voy a referir específicamente, de las fronteras geopolíticas, es decir, aquellas que resultan de la consolidación de los estados nacionales como formas de organización social que surgen en América Latina a partir de los procesos de independencia del colonialismo ibérico en el siglo XIX. Las fronteras políticas de los estados nacionales se consolidaron con base en dos objetivos principales. Primero, que establece los límites geopolíticos de las nuevas repúblicas independientes. Y segundo, garantizar la soberanía nacional y al mismo tiempo instaurar acciones tendientes a la nacionalización de los habitantes de las regiones de frontera, y que en América Latina son principalmente los pueblos indígenas. Bueno, para efectos de análisis voy a referirme a las fronteras geopolíticas como territorios de enorme diversidad sociocultural, cuyas dinámicas están interpeladas por las existencias de líneas divisorias o límites entre diferentes países. Pero eso no significa que las otras nociones de frontera queden por fuera. Pues ya les manifesté que son conceptos que se tornan complementarios en el análisis de las fronteras. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, entonces les presento aquí la capa del libro que fue publicado en 2014 con base en mi tesis. Y el mapa donde está de la frontera entre Brasil, Colombia y Perú, y el territorio que está colorido, pues es el territorio donde viven los pueblos indígenas que ocupan esa región, principalmente los ticuna. Bueno, ahí también aparecen los cocama, pero yo les voy a hablar específicamente del pueblo indígena ticuna. Pues volvemos después a retomar un poco ese mapa. La siguiente, por favor. Bueno, ahora sí, entrando en el tema de esta clase, me gustaría iniciar recordando que la comparación como enfoque metodológico es inherente a los métodos de investigación antropológica. La clase de Paul ayer fue fantástica en el sentido de que él hizo un percurso por toda la historia de la antropología, tratando el tema de la comparación como elemento y como un factor clave en el desarrollo del conocimiento antropológico. Nuestro objeto de estudio como antropólogos, pues es la alteridad, ¿no? Es decir, la relación nosotros y los otros, pautada en la diversidad sociocultural. Y en ese sentido, el análisis y la comprensión de las diferencias socioculturales de las sociedades humanas es de por sí un ejercicio comparativo. Y entrando en el tema específico de las investigaciones que abordan las dinámicas socioculturales en regiones de fronteras geopolíticas, pues destaco algunos aspectos teórico-metodológicos de carácter general, al mismo tiempo que voy explicando los principales aspectos abordados en mis investigaciones con los pueblos indígenas, principalmente con los ticuna de la triple frontera Brasil, Colombia y Perú.
Bueno, el primer aspecto que vamos a destacar aquí es que investigar el tema de las fronteras políticas requiere de un abordaje de carácter interdisciplinar. Bueno, en el caso de mis investigaciones fue necesario articular la investigación etnográfica como principal característica de la metodológica de la antropología con la investigación documental en los archivos, como se hace a partir de los estudios históricos, considerando una perspectiva de larga duración en el sentido como lo toma Brodel. El objetivo de la tesis era investigar analizar y comprender cómo el establecimiento de esas fronteras geopolíticas y los procesos de construcción de los estados y las identidades nacionales impactaron las dinámicas socioculturales de los indígenas ticuna, pueblo que ha ocupado ese territorio desde hace aproximadamente 2000 años. Entonces, la idea era justamente eso, a partir de localizar este pueblo indígena, y ahí las investigaciones arqueológicas fueron fundamentales para determinar todo ese periodo en que los ticunas ya llevan asentados en ese territorio y cómo los posteriores procesos que se iniciaron sociopolíticos que se inician en 1500 fueron impactando este pueblo en diversas situaciones históricas. El estudio de las fronteras políticas y de los procesos socioculturales que en ellas suceden requiere de una perspectiva analítica comparada que articule historia y antropología como estrategia metodológica para elaborar las que son denominadas etnografías históricas. Este concepto lo retomo de un antropólogo, Álvarez Jr., que posibilitan comprender las fronteras como una construcción histórica y cultural, producto de procesos de contacto interétnico, relaciones políticas y cultural de contacto, que es un concepto del querido profesor Roberto Cardoso Oliveira, que fue mi orientador de la tesis en ese momento, y cuyas manifestaciones prácticas y simbólicas se han ido modificando según las diversas coyunturas históricas. El segundo elemento al que me voy a referir es que la comparación tiene un carácter espacio-temporal. Y aquí la idea es que los estudios de las dinámicas socioculturales en regiones de frontera requieren enfoques históricos y etnográficos de carácter comparado, atendiendo a las características socioculturales de la frontera y su transformación y sus transformaciones en el tiempo y en el espacio. Y aquí nos vamos a referir entonces al análisis comparativo en el tiempo. Pues yo me dediqué a estudiar los procesos de fronterización, que es un concepto de un colega que también estudió más o menos en la misma época, Alejandro Grimson. Esos procesos de fronterización en el periodo colonial, o sea, a partir de 1500, y el periodo republicano, cuando ya comienzan a definirse los estados nacionales. Bueno, y cómo eso, cuando se consolidan los estados nacionales, comienzan los procesos de nacionalización de la población indígena, que fue un proceso que se inició, bueno, en el siglo XIX, pero que se extendió hasta más o menos la década del 30 en el siglo XX. Después de que se define el límite internacional entre Colombia y Perú. Y este ejercicio de comparación, pues claro, lo realicé con base en la investigación bibliográfica, y eso me llevó a retomar la literatura arqueológica, que fue, como ya les hablé, fundamental para establecer más o menos ese periodo de 2000 años que los ticuna
se han asentado y se han movilizado por todo ese territorio que hoy es dividido por fronteras internacionales. Pero también, claro, la investigación de carácter histórico me llevó a las obras de los viajeros, de los misioneros que pasaron por esos lugares, que se asentaron y establecieron las aldeas a donde fueron confinados los indígenas ticuna. También la presencia de militares y de diplomatas cuando ya se definen las fronteras nacionales. Y también la literatura antropológica, obviamente, principalmente la literatura etnológica realizada en los 3 contextos nacionales también. Entonces, ustedes se pueden imaginar cómo fue, pues, de gran envergadura el trabajo de revisión bibliográfica, que luego, pues, pasé a la investigación documental, y ahí me dediqué a estudiar los documentos que se encuentran en el Centro de Documentación Regional del Banco de la República en la ciudad de Leticia, en Colombia, y también en el Archivo Histórico y en la Biblioteca de la Primera Comisión Demarcadora de Límites, que está localizada aquí en la ciudad de Belén de Pará. Y bueno, ahí el enfoque analítico de la larga duración fue importante para entender el proceso de fronterización y sus impactos sobre la población indígena. Pero también, claro, ese análisis comparativo en el tiempo yo lo realicé a partir de la investigación etnográfica con base en las memorias sobre el conflicto colombo-peruano, las narrativas tradicionales de los ticuna, principalmente cómo el tema de las fronteras aparece en esas narrativas de origen del pueblo ticuna. Entonces, fue también un trabajo de análisis histórico con base en los documentos y de rastreamiento de esas memorias a partir de la etnografía. Bueno. Por otro lado, también estas investigaciones en las fronteras, pues, requieren de un análisis de carácter espacial, porque eso posibilita entender que las dinámicas territoriales en el proceso de fronterización se vieron cruzadas, permeadas por los constantes desplazamientos voluntarios, pero también obligatorios de la población indígena, y también cómo en estos lugares donde confluyen dinámicas socioculturales y políticas, estas son dadas en diversas escalas. Aquí viene el tema de las escalas, que yo no voy a entrar en eso porque, bueno, exigiría una investigación de carácter más profundo en el sentido de establecer esas relaciones que no tuve en el momento la oportunidad de realizar. Pero entonces tocar la idea de que lo local, lo regional, lo nacional, lo internacional y lo transnacional son elementos que se encuentran, que se intersectan y que también se superponen en estos lugares estratégicamente situados, como son las fronteras, según el concepto de George Marcus. Bueno, el proceso histórico-cultural que desembocó en la definición de las actuales fronteras nacionales entre Brasil, Colombia y Perú se fundamentó en las dinámicas de avances y de repliegues de sociedades coloniales y nacionales, socioculturalmente diferenciadas y en conflicto sobre un espacio territorial de interés mutuo que venía siendo ocupado por los ticuna y otros pueblos indígenas desde épocas prehispánicas, precoloniales. En ese sentido, el proceso de formación de fronteras impactó a la población indígena en diversos sentidos. Bueno, primero, pues generó esos desplazamientos forzosos a raíz del establecimiento de los pueblos de misión.
Por ejemplo, los ticuna fueron objeto de tráfico de esclavos y ellos fueron traídos de forma masiva aquí al estado del Pará por los portugueses. También se dieron en medio de un campo de batalla entre españoles y portugueses, quienes se disputaban, además del territorio, el derecho a su posesión como mano de obra. Y eso nos permite entender cómo las fronteras constituyen escenarios sociales donde se gestan y se hacen visibles las identidades socioculturales como expresiones ideológicas y emotivas de pertenencia a una colectividad. Al mismo tiempo, esto supone un enorme potencial para las confrontaciones y el ejercicio de la violencia física y simbólica. Y aquí me refiero a los conflictos territoriales con potencial a convertirse en guerras, como fue el caso del conflicto colombo-peruano en 1932. Y finalmente destaco lo que es ya en sí una, vamos a decir, una modalidad de comparación, que es la comparación contrastiva. Desde el punto de vista antropológico, las regiones de frontera constituyen escenarios privilegiados para estudiar las relaciones entre pueblos indígenas, los estados nacionales, las relaciones internacionales y transnacionales, posibilitando comparar de manera contrastiva el carácter de estas relaciones a un y otro lado del límite internacional que define territorialmente a los estados. Este enfoque analítico comparativo, donde se articulan la perspectiva histórica y antropológica, posibilita incursionar en las semejanzas y las diferencias de los procesos de fronterización. Sus impactos entre los pueblos indígenas cuyas territorialidades e identidades se vieron afectadas por estos procesos. Y aquí yo voy a retomar el concepto del contraste de contextos como estrategia de comparación. El contraste de contextos es una lógica de comparación basada en la exaltación de las características únicas de cada caso para resaltar la visibilidad de un fenómeno o estructura en contraste con otro. Y aquí le agradezco muy especialmente a Paul, porque cuando estudiábamos en CEPAC, Paul se dio al trabajo de hacer una compilación en ese tiempo de todo lo que tenía que ver con los métodos comparativos. Entonces, no es, ¿no? Por acaso que Paul nos dio esa excelente clase ayer, porque ya es un antropólogo que se ha venido dedicando desde hace mucho tiempo al análisis de estos temas de la comparación. Bueno, y los estudios etnográficos entonces buscan resaltar las singularidades de un contexto y establecer cómo estas singularidades contribuyen a la comprensión y conceptualización de lo que sucede en otros contextos. Aquí estoy retomando esto del antropólogo colombiano Eduardo Restrepo. Entonces, esta estrategia metodológica de comparación fue fundamental en el proceso de investigación histórica y etnográfica. Con la consolidación de las fronteras nacionales, los ticunas se vieron impactados por los diversos intentos de establecer divisiones identitarias fundamentadas en las ideologías nacionalistas, lo que he denominado los procesos de nacionalización. Bueno. Y aquí me refiero al proceso de colombianización de los ticuna, que fue realizado específicamente por la Iglesia Católica a partir de la educación escolar. El proceso de brasilerización que recayó en la responsabilidad de los militares por medio de la integración al proyecto de Estado-Nación por vías pacíficas. Y aquí destaco la actuación de Cándido Mariano da Silva Rondón, que fue en 1910 el jefe del Servicio de Protección a los Indígenas, el SPI. Y bueno, después del SPI, entonces el establecimiento de la FUNAI en los años 60, que ha sido el órgano indigenista que ha venido pues como que
controlando esas relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado Nacional brasileño. Y por último, el proceso de peruanización de los ticuna mediante el impulso de las economías extractivas, principalmente del caucho, el sometimiento de la población indígena a la servidumbre en los fondos gomeros, como se llama en Perú, estas empresas caucheras, y las políticas proteccionistas del Estado también. Bueno, y con la consolidación de las fronteras nacionales, lo que yo veo es que se agudizan los conflictos entre la población indígena que permaneció y se movilizó constantemente por ese territorio y los contingentes de población no indígena que llegó para consolidar las diferentes identidades nacionales. Esos procesos se basaron en la constante búsqueda de construir y mantener la idea de unidad nacional entre una población étnicamente diversa. Y bueno, retomo aquí el concepto de Benedict Anderson, que argumenta que la nación es una comunidad imaginada como inherentemente limitada y soberana, toda vez que se fundamenta en la narrativa de la fraternidad y de sentimientos de unión entre sus miembros, a pesar de que, claro, todas las poblaciones que se encuentran en estas fronteras están caracterizadas por sus diferencias sociales y culturales. Vamos para la siguiente, por favor. Bueno, aquí yo retomo un autor que Paul citó ayer en su presentación, que es George Marcus, quien se refiere a una modalidad de realizar etnografía, que son las etnografías multisituadas o también llamadas multilocalizadas, y que este antropólogo define como una tendencia metodológica en la investigación antropológica adaptada como práctica etnográfica para objetos de estudios complejos, contextualizados por macroconstrucciones de orden social más amplio, como el sistema mundo capitalista. Y al mismo tiempo, George Marcus nos habla de las etnografías estratégicamente situadas, que son realizadas en un solo sitio, pero lo que sucede es que dentro de ese lugar particular en el que se lleva a cabo la investigación, muchas veces se relaciona con lo que sucede en otro lugar o en otros lugares. Incluso, aunque los otros lugares puedan no estar dentro del marco del diseño de la investigación o del resultado que se espera. Y en ese sentido yo encuentro que estas dos modalidades se intersectan en la investigación que yo realicé en las fronteras. En primer lugar, pues se trata de una investigación multisituada porque fue llevada a cabo en diversas localidades, pero al mismo tiempo yo percibo que se trata de una etnografía estratégicamente situada porque esas regiones de frontera son constituidas por esa diversidad de tal manera que movilizándose, por ejemplo, el lugar más lejos desde Leticia, que fue mi foco donde establecí mi base para hacer la investigación etnográfica, a la ciudad de Cuchillococha en el Perú sería más o menos 100 kilómetros y otros tantos para la aldea más alejada del pueblo Ticuna en la Amazonia brasileña, que fue Belén de Solimoes, donde también hice investigación etnográfica. Entonces, en un tramo que más o menos de 200 kilómetros en sentido horizontal, pues que no es un territorio muy extenso, se encuentra toda esa diversidad y todas esas dinámicas que son posibles de comparar. Entonces, al mismo tiempo que fue una etnografía multisituada, yo pienso que la etnografía que hice también fue una etnografía estratégicamente situada. Vamos al próximo, por favor. El próximo slide. Bueno,
Entonces, hablando aquí un poco, siguiendo lo que nos... perdón. Bueno, entonces volvemos aquí a lo de la etnografía multisituada. Ustedes están viendo las fotografías que he traído de las 3 aldeas ticuna donde yo realicé mi investigación. La primera del lado izquierdo es la aldea Arara, que está localizada en el resguardo indígena de Arara, en el trapecio amazónico colombiano. La segunda fotografía en el centro, en la parte superior, corresponde a la aldea de Porto Corderiño, que es la aldea ya en Brasil donde trabajé y está localizada en la tierra indígena Santo Antonio. Y por último, a la parte superior derecha, es una imagen de la aldea de Cuchillococha, en Perú. Y en la parte inferior, pues he como querido colocar imágenes de las familias que me abrigaron, con las que yo conviví durante varios meses para poder hacer mi investigación etnográfica. En Arara, la familia de Luz Marina, Heriberto y la pequeña Claudia, pues me recibió en su casa y compartí con ellos la dinámica de la cotidianidad, pude viajar con ellos, trabajar con ellos. En Porto Corderiño, la familia de Sidney Onechi, que también me recibió en su casa y me mostró todo lo que tiene que ver con las diferencias religiosas, que también son características de estos pueblos localizados en esa región de frontera. Y por último, los niños que siempre me acompañaron mis andanzas por la aldea de Cuchillococha en Perú. Y es una imagen que quiero mucho porque es la imagen del lago de Cuchillococha, un inmenso lago donde los ticuna pues pescan y tienen su vida cotidiana. Bueno, vamos para la siguiente, por favor. No, la anterior, no, la antes de las imágenes, esa. Bueno, ¿cómo opera entonces la comparación en la etnografía multisituada? Bueno, volviendo entonces a George Marcus, la etnografía multisituada representa el resurgimiento del estudio comparativo en antropología. Él argumenta que la investigación etnográfica multisituada o multilocalizada, las dimensiones comparativas se desarrollan de manera fracturada y discontinua. Se trata de estudios que requieren movimiento entre los diversos lugares, como el que yo tuve que realizar entre las diversas aldeas y, bueno, en toda la región de fronteras, siendo necesario plantear lógicas de relación, de traducción y asociación entre estos lugares. Según Marcus, la etnografía multisituada, en la etnografía multisituada, la comparación surge al hacer preguntas a un objeto de estudio que está situado en diversos lugares, por lo que cualquier etnografía de ese objeto tendrá una dimensión comparativa que es inherente a ella. En las etnografías multisituadas, la etnografía pasa de la ubicación convencional en un solo lugar a los múltiples sitios de observación y comparación. Ya les había explicado los lugares donde trabajé a partir de las fotografías. Y una cuestión bastante importante que nos señala Marcus es que la etnografía multisituada es un trabajo, bueno, de carácter interdisciplinario, como ya había colocado al inicio de la presentación, y también multilingüístico, ¿no? En nuestro caso, pues además del español y el portugués como lenguas nacionales, era necesario tener unas mínimas nociones de la lengua ticuna, que le estaba hablando aquí a Héctor, que no la aprendí del todo porque es una lengua supremamente difícil, caracterizada por ser una lengua tonal. Entonces es de las lenguas más difíciles de aprender.
Y por otro lado, la lengua que nos une en esa frontera que es el portuñol. Bueno, y que nos une también en este tipo de encuentros, ¿no? Que es la lengua oficial de la frontera. George Marcus también nos habla de que la comparación se presenta en forma de justaposiciones y la charla de Paul ayer habló de una manera bastante explícita, profundada, de las justaposiciones. En este caso, de fenómenos que parecen ser mundos separados, o sea, las aldeas entre los diferentes países, pero que están articuladas porque allí viven indígenas ticuna, que al mismo tiempo que dicen no tener fronteras, en determinadas situaciones ellos levantan las identidades nacionales para defensa de sus derechos también. La investigación etnográfica por medio de las justaposiciones, lo global se convierte en parte de situaciones locales paralelas y relacionadas, en lugar de ser algo externo a ellas. Y esto me parece aquí fundamental porque parece que la etnografía, al ser supremamente localizada y estar trabajando dentro de poblaciones que son eh, poco numerosas, que son aldeas de 200, 300 habitantes, es como que desde un punto de vista externo pareciera que eso nos aislara del mundo, pero me parece que es justamente a partir de esos trabajos y de esos lugares como se hacen lecturas del mundo externo también y están obviamente articuladas con el sistema mundo. En la investigación multisituada, el etnógrafo establece alguna forma de presencia física en los lugares, en los diversos lugares, con el objetivo explícito de establecer asociaciones y conexiones entre los diversos sitios definidos en el diseño de la etnografía. Pues a mí me parece que la etnografía se hace de forma presencial, aunque últimamente y a partir de la pandemia, pues las etnografías virtuales, las etnografías digitales se pusieron muy de moda y parece que, bueno, es un factor con el que tenemos que lidiar constantemente. Y que, bueno, también hace parte de las nuevas formas de hacer etnografía y que van a nutrir y van a alimentar las formas como se hacía etnografía tradicional a partir de la presencia. Vamos al siguiente slide, por favor. Ya les hablé las fotos. Eso, perfecto. Bueno. Entonces, para terminar un poco esta cuestión de las etnografías multisituadas, bueno, Marcus nos argumenta que estas se construyen a través, los objetos de investigación de las etnografías multisituadas se construyen a través de varios modos o técnicas que pueden entenderse como prácticas de construcción a través del movimiento. O sea, que puede ser planificado o también oportunista, y del rastreo o seguimiento de diferentes aspectos de un fenómeno cultural complejo. Y aquí ese concepto de rastreo o de seguimiento es definido a partir de una identidad conceptual inicial y básica que resulta contingente y maleable a medida que se hace el rastreamiento. O sea, iniciamos con un tema de investigación, vamos a hacer el seguimiento y en esa medida vamos percibiendo cómo se va cambiando y cómo eso nos va llevando a otros temas relacionados y a otros lugares que pueden ser comparados. Entonces, Marcus define las siguientes modalidades de rastreo. Él se refiere, en primer lugar, al rastreo de la gente, o sea, rastrear a la gente como una técnica obvia y convencional de realizar una etnografía multisituada. Los estudios sobre migración, por ejemplo, son quizá el género de investigación contemporáneo más común de este modo básico de etnografía multilocalizada.
La etnografía contemporánea conscientemente multilocalizada, hay una sensación de un mundo diaspórico, independiente del movimiento de los sujetos de un lugar a otro. Eso se hace muy evidente en nuestro cotidiano, en el presente, sobre todo ahora que estamos tan conectados por estos medios digitales. El estar viviendo entre diversos mundos es una sensación con la cual estamos lidiando constantemente. La investigación en un solo sitio se compone de múltiples sitios evocados en el conocimiento de las personas que están fuera de ese escenario. Entonces es como, por ejemplo, los recuerdos que una persona tiene cuando le hacemos su historia de vida, de que vivió en tal lugar, después que se movilizó para otro, que ahora está viviendo en otro lugar. Entonces son ejemplos de cómo eso, esos múltiples sitios pueden ser rastreados, ¿no? A partir de estos escenarios, a partir inclusive de los recuerdos, de las evocaciones de una sola persona. Por otro lado, otra técnica de la que habla Marcus es el rastrear las cosas, que implica rastrear la circulación de un objeto material de estudio. Por ejemplo, rastrear las mercancías, los regalos, el dinero, obras de arte, a través de diferentes contextos. Esta estrategia es la más común en las etnografías de los procesos en el sistema capitalista y fue utilizada, según Marcos, por Wallerstein para el análisis del sistema mundo capitalista. Y otro ejemplo que el mismo Marcos coloca es el estudio sobre la historia cultural del azúcar del antropólogo Sidney Mintz. Y claro, el clásico ejemplo sería la investigación multisituada realizada por Appadurai sobre la circulación de las cosas en la vida social de las cosas, su gran y conocido libro. Y bueno, eso me llevó a pensar también cómo rastrear las cosas. Se volvió una técnica importante en mis investigaciones con los pueblos indígenas, haciendo trabajo en las colecciones etnográficas, que es otro tema que he venido trabajando a partir de que fui curadora de la colección etnográfica del Museo Emilio Geldi. Entonces trajimos diversos pueblos indígenas, viajamos con los pueblos indígenas a conocer otros museos en otros lugares también. Entonces ese rastrear las cosas fue lo que nos permitió establecer esas investigaciones y, bueno, seguir, ¿no? Hacer el seguimiento de los objetos, quién los llevó, quién los colectó, dónde están, por qué se musealizan, qué es lo que piensan los indígenas de esos procesos. Bueno, y Marcos también nos habla de otra técnica que sería rastrear la metáfora. Y eso se refiere al rastreo de lo que está dentro del ámbito de los discursos y de los modos de pensamiento en el diseño de una investigación etnográfica, basada en la circulación de signos, símbolos y metáforas. Eso implica rastrear los relatos sociales, los fundamentos y asociaciones que están más claramente vivas en el lenguaje cotidiano, también en el impreso y sobre todo en los medios visuales. En el caso de mis investigaciones con los ticuna, yo pude hacer el rastreo de metáforas, de la metáfora que era muy recurrente y que yo poco la había entendido, sino hasta que leía Gloria Alzandúa, que es la metáfora de que los indígenas no tienen fronteras. Ya, porque me parecía incomprensible, porque al mismo tiempo que los escuchaba hablar constantemente de esa narrativa, al mismo tiempo yo veía los contradiscursos en las prácticas sociales y de ver cómo esas fronteras adquirían sentido en ciertas situaciones en que ellos eran discriminados, entonces enarbolaban una determinada identidad nacional para hacer su defensa, ¿no? En esa situación.
Por otro lado, el hecho de rastrear la trama, la historia o la alegoría, que según Marcus está también asociada al rastreo de de las historias o las narrativas contadas en el trabajo de campo, que pueden ser, que pueden servir al etnógrafo para construir en sí esa investigación multisituada. Y aquí me parece que el ejemplo que da Marcus es el hecho de cómo el antropólogo Claude Lévi-Strauss basó su trabajo de las mitológicas en compilar diversos mitos en diversos pueblos indígenas para intentar establecer comparaciones, ¿no? Y establecer eso que él denominaba los opuestos binarios, de los cuales también nos habló Paul ayer. Y en el trabajo hice rastrear la idea de fronteras nacionales y transnacionales en narrativas de origen, que me pareció uno de los aspectos más fructíferos, porque, bueno, los ticuna, como muchos de los pueblos indígenas, adoran contar sus historias míticas, entonces generalmente en la noche, cerca del fuego, nos poníamos a contar esas historias, y en esas historias yo pude rastrear esas ideas que los ticuna tenían de esas relaciones entre las fronteras nacionales, pero también hablando de otros mundos muy lejanos, que sería un poco rastrear lo que piensan los ticuna de esos procesos tan transnacionales como era, por ejemplo, la distribución de la riqueza. Podemos hablar un poco de esto en la discusión. Pero además de estos mitos de origen indígenas, también fue importante rastrear los mitos de origen de los estados nacionales. Pues resulta que los estados nacionales también tienen sus mitos de origen. Y el clásico ejemplo es el mito de las tres razas, constitución del Estado-Nación brasileño, ¿no? Todos conocemos esta idea que es muy popularmente citada de que Brasil es una mezcla de razas y que los tres pilares básicos de esa mezcla de razas son los blancos, los negros y los indígenas. Entonces, que yo considero como un mito de origen y que debe ser leído en ese sentido también. Bueno, llegamos entonces al otro aspecto que sería rastrear la vida de las personas, y que esto pues tiene que ver obviamente con las historias de vida. Marcus señala que la narrativa biográfica como medio para diseñar investigaciones en múltiples sitios es muy fructífera, y la implementación de esa estrategia busca desarrollar un análisis más sistemático y generalizado a partir de la historia de vida de un individuo en particular. Entonces, cómo las historias de vida pueden revelar esas justaposiciones de contexto a través de la sucesión de experiencias individuales que pueden, bueno, que es interesante porque al mostrar la historia de un individuo podemos llegar a entender también cuestiones estructurales que muchas veces estos detalles de las historias de vida pues quedan subsumidos y quedan ocultos cuando la idea es realizar estudios de carácter más estructural. Y por último, y me parece que fue para mí la técnica más importante en la investigación que realicé, que es rastrear el conflicto. Y bueno, más importante lo digo porque esta técnica pues permeó tanto la investigación histórica con base en los documentos, cuanto la investigación etnográfica, porque generalmente cuando vivimos con los pueblos indígenas por largos periodos de tiempo, pues nos enteramos de todos los conflictos que hay, y hacer el mapeamiento de esos conflictos pues resulta supremamente interesante
cuando se trata pues de estudiar regiones de frontera, porque generalmente están asociados con posibilidades de hacer lectura de los otros en términos peyorativos, en términos estigmatizantes, pero que muchas veces también funcionan como mecanismos de defensa cuando ellos se sienten atacados en el mismo sentido. Y bueno, en la investigación histórica, pues el rastreo de los conflictos coloniales, nacionales, la guerra entre Colombia y Perú, se convirtió pues casi como que en el eje que, que articuló toda mi investigación. Y pues en ese sentido me parece que rastrear los conflictos se constituye en sí en una técnica muy valiosa para realizar investigaciones en estas regiones, investigaciones de carácter comparativo. Bueno, pues me parece que era interesante retomar estas técnicas de una manera así un poquito más detallada, que como nos muestra el autor, porque pues eso nos puede ofrecer algunas perspectivas para nuestras investigaciones. Y pues la idea de la clase es justamente como mostrar, ¿no?, algunos aspectos que puedan ser así, que nos sirvan realmente para colocar en práctica en las investigaciones comparativas pues, que posiblemente estamos realizando. Y para finalizar, y pido que coloque el último slide, me parece que es interesante retornar al pensamiento de Gloria Alzandúa y principalmente a su obra poética, que tiene esta autora chicana, tiene una extensa producción poética en la que justamente expresa lo que es ese vivir en las fronteras. Entonces ella dice así: vivir en las borderlands significa que el molino con afilados dientes blancos quiere destrozar tu piel morena, cobriza, aplastar la semilla, tu corazón molerte, amasarte, aplanarte. Para sobrevivir en las borderlands debes vivir sin fronteras. Y ahí fue donde entendí por qué los Tikuna me hablaban tanto de que ellos no tienen fronteras. Es vivir y ser cruce de caminos, que me parece que es la metáfora que sintetiza lo que es en sí una región de fronteras. Bueno, pues esto era lo que tenía para compartirles a partir de mi experiencia de vida y de investigación. Y el último slide son las referencias que utilicé para hacer esta presentación. Y muchísimas gracias por su atención y bueno, pues iniciamos entonces la sesión de preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Excelente tu presentación, muy interesante. Creo que todos los que asistimos a esta sesión pensamos siempre en los referentes que tenemos más a la mano. Yo no dejaba de pensar en el caso de mi país, de México, referentes no exactamente con esta similitud, pero también donde está presente este tipo de cuestiones a las cuales mencionabas, tus reflexiones metodológicas, los espacios de frontera, la comparación etnográfica. Yo no dejaba de pensar, por ejemplo, en la frontera sur de México, donde hay todas esas vivencias de esos pueblos de origen maya que están situados a ambos lados de una frontera que en épocas del Imperio Español fue artificialmente partido, y a ambos lados de la frontera se quedaron pueblos con raíces muy semejantes, con idiomas muy semejantes. Hoy en día, incluso si tú te trasladas a esos lugares, si estás en Chiapas y si estás en Guatemala, tú ves que la población es exactamente igual, ¿sí? Tienen hasta las lenguas bajo, a lo mejor ya con modismos muy particulares, ¿sí? Pero de raíces muy semejantes. En fin, yo creo que esa cuestión es
más bien queda por ahí presente y los asistentes tendrán una serie de cosas que comentarte de tu excelente charla. Y de entrada, aquí tenemos una serie de preguntas que están en el chat. Eh, eh, Comencemos con de Patricia Giraldo, que te menciona Claudia. Muchas gracias por tu presentación, muy interesante. La frontera para los indígenas no existe, es imaginaria, una creación, una imposición política. De otro lado, ¿podrías ampliar un poco cómo desarrollaste la comparación contrastiva? No sé si quieras, Claudia, ir contestando una por Sí, una o... sí, vamos respondiendo entonces a las preguntas una por una. Pues muchas gracias por tu pregunta, Patricia. Y bueno, yo creo que de cómo realizar la comparación contrastiva, eso me lo dio la investigación etnográfica, me lo dio la vivencia, dio el hecho de estar articulada, de estar atenta a lo que pasaba en las aldeas donde las cuales conviví. Por ejemplo, utilicé también estas técnicas de las que habla Marcus, que era deslocarme, desplazarme con las familias, por ejemplo, con la familia de Marina y Heriberto, que fue la que me acogió en Colombia. Con ellos hicimos un viaje hasta Belén de Solimoes y pudimos compartir la vida en Brasil y ver cómo se articulaba la vida en esta aldea en el estado brasileño. Y en ese momento también podía preguntar, cuestionar sobre lo que se pensaba de la vida para los ticuna en Brasil y en Colombia. Entonces, por ejemplo, ahí entra mucho lo de las cuestiones de las políticas públicas. Me parece que es interesante responderlo a partir de esta idea. O sea, muchas de esas movilizaciones de la población en esta región de fronteras se daba por tener acceso a los beneficios de las políticas públicas, ¿no? Me explico. En Brasil hay la idea, ahí existe la política de que todos los productores rurales tienen derecho a una pensión, una aposentaduría, como se llama aquí, una jubilación en Colombia, como hablamos en español. Y entonces eso generó un desplazamiento masivo de población de Perú principalmente y de Colombia para vivir en Brasil. Y eso fue tan drástico que la FUNAI tuvo que tomarse el trabajo de ejercer un control sobre esa población ticuna que estaba llegando de Perú y de Colombia para vivir en Brasil. Pues para nosotros tienen todo el derecho, ¿no? Porque es su territorio, es su estilo de vida, tienen sus parientes a uno y otro lado de la frontera, pero para el Estado Nacional eso no era tan evidente y claro, tenía que ejercer el control. Entonces la FUNAI comenzó a investigar esos casos de ilegalidades en que eso era, que los ticunes estaban, por ejemplo, algunos alteraban sus fechas de nacimiento para poder tener acceso a una jubilación, ¿no? Entonces se desplazaban a Brasil y hacían nueva cédula con fecha de nacimiento alterada. Entonces, bueno, y en ese sentido, a medida que fui vivenciando eso con los ticuna y me pude dar cuenta de eso, pues en ese mismo momento, ese contraste también se hace evidente. ¿Ah? Porque los antropólogos trabajamos no de forma cuantitativa, bueno, en mi caso, aunque se puede hacer, pero bueno, yo soy más de la investigación etnográfica, de convivir con la gente, y entonces ese contraste lo vas encontrando en la vivencia, ¿no?
y en escribir en el diario de campo, que era fundamental, una técnica fundamental para nosotros los antropólogos. Y después sistematizar, claro, cada una de esas, de las informaciones que iba obteniendo, hacer hojas de sistematización de lo que ocurría entre los ticones en los tres contextos nacionales, y en ese sentido ir construyendo un análisis más discursivo, la etnografía como texto en sí. Bueno, no sé si respondí exactamente, pero pues fue mi Bien, experiencia, fue lo que hice en el momento. Tal vez hoy haría otras cosas, pero en el momento fue eso lo que pude hacer. muy bien. Claudia, una disculpa a Carlos Mangiachi, que me pasé su pregunta. Carlos pregunta, ¿una técnica de rastreo sería exclusiva en la etnografía multisituada o puede ser usada en la etnografía en general? Estoy usando etnografía en mi tesis y me parece interesante esa técnica de rastreo. Pregunta. Sí, me parece que son técnicas que las podemos aplicar a diversas situaciones de investigación, así no sean investigaciones multisituadas. Si estás trabajando con una comunidad, en un barrio, bueno, no sé, puedes aplicarlas también porque me parece que son así técnicas fundamentales, técnicas básicas, y que bueno, que agradecemos a Marcus que nos las disponibilizó así y que podemos hacer uso de ellas hoy en nuestras diversas investigaciones. Entonces, adelante, si te sirvieron. Bien, aquí hay dos preguntas. Primero, una de Luz Vallejos, que te pide, Claudia, si se podría ampliar un poco el concepto de procesos de fronterización de Mm, Crimson. sí, bueno, eso fue eh, un concepto que surgió dentro del grupo de investigación que teníamos en ese momento con el profesor Roberto Cardoso de Oliveira. Tanto Alejandro como yo fuimos orientando de Roberto. Entonces, nos reuníamos constantemente para discutir nuestras investigaciones y bueno, llegamos a la conclusión de que hacer análisis históricos del proceso de formación de la frontera eran muy necesarios para poder entender esas fronteras hoy. Y bueno, Grinson propuso la idea de que para no decir, bueno, el estudio histórico del proceso de formación de la frontera, habláramos de procesos de fronterización. Entonces es un concepto que él le dio forma y bueno, que me parece que está siendo muy citado en los diversos estudios sobre fronteras y es eso, el origen de ese concepto. Además, pues de estudiar el proceso histórico en sí, se trata de estudiar, de hacer un análisis en el sentido de cómo esas diversas sociedades en contacto fueron creando, ¿no? Otras posibilidades, sí, cómo surgen otras sociedades, en este caso, pues las sociedades coloniales de la época, y cómo se fueron articulando las sociedades nacionales cuando ya esos límites, esas fronteras fueron definidas y se fueron constituyendo esas diversas sociedades nacionales, y cómo eso obviamente impactó la vida de los pueblos indígenas. Hay un comentario aquí, solamente gracias, te señala Claudia. Gracias a usted, profesora Claudia, una presentación muy clara y organizada. Saludo también a los organizadores, pues hubo una clara articulación con los métodos comparativos presentados ayer por el profesor Paul Little. Muy bien. Hay una pregunta aquí muy interesante, Claudia, bueno, el anterior comentario era de Daniel Jatobá. Jorge Bojorques te pregunta, estimada Claudia, muy interesante tu trabajo de investigación. ¿En algún momento mencionaste sobre la violencia simbólica de Pierre Bourdieu?
No me queda claro cómo la violencia simbólica ha sido analizada en tu trabajo. Bueno, eso es una muy buena pregunta. La violencia simbólica de Pierre Bourdieu, bueno, yo la retomé en mi investigación a partir de diversas perspectivas, pero bueno, la primera en el sentido de cómo estos procesos de nacionalización de la población indígena los llevó a, por ejemplo, la educación escolar. La educación escolar es un claro ejemplo de violencia simbólica. Y eso fue hasta algunos años atrás, todavía ejercida sobre los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque no se les permitía hablar sus lenguas. En el internado, por ejemplo, que son las modalidades de educación escolarizada que existió hasta el año 2000 en Colombia para los pueblos indígenas, tenían que usar uniformes escolares, impidiéndoles usar sus vestidos tradicionales. Les impedían también usar su cultura material. Por ejemplo, muchas niñas les eran arrancados sus collares, que para los ticuna tener un collar es algo muy valioso. O sea, el collar es el que te protege, el que te hace persona, el que te hace indígena, y en los internados no les permitían usar eso. Entonces, me parece que también es otro caso de violencia simbólica en ese contexto de la educación escolar. Bueno, ¿en qué otra situación en este momento? Bueno, pues los procesos de nacionalización en general constituyeron violencia simbólica. El hecho de que el Estado-nación creara una bandera, creara un himno nacional y que obligara a los indígenas a las escuelas a cantarlo y a rendirle culto a una bandera. Eso también es un caso de violencia simbólica, ¿no? Bueno, no sé, son esos dos ejemplos de los que me acuerdo en este momento, pero que han sido pues así fundamentales para pensar un poco eso, ¿no? Y cómo esa imposición de una cultura nacional ejerció, sí, puede ser entendida como un caso de violencia simbólica contra los pueblos indígenas. Aquí tenemos un último, ya no hay más, comentario primero y después pregunta de Katia Grisa, donde nos señala que el profesor Paul Little al día de ayer nos dijo que podíamos hacer cualquier comparación. Se necesita tener una pregunta muy clara que nos diga qué comparar. En su caso, pues en el caso de tuyo, Claudia, fue cómo los indígenas interpretaban la frontera. Katia pregunta en todo caso, ¿cómo es que llegaste al campo en términos de los aportes teóricos? ¿Llegaste con categorías predefinidas para comparar en base a algún marco teórico o llegaste más abierta a ver qué decía el campo? Una pregunta entre métodos deductivos o inductivos. Bueno, Katia, gracias por la pregunta. Yo creo, no, yo llegué más abierta a lo que me dijera el campo. Pues la idea era justamente convivir con los Ticuna y ver cómo ellos entendían y se movilizaban, creaban prácticas sociales en torno a ese fenómeno de los límites internacionales y de las diferentes políticas públicas de los tres estados nacionales, ¿no? Yo me acuerdo que había leído muchas cosas antes de ir al campo, pero que cuando llegué al campo dije, bueno, pues qué bueno que hice las lecturas, pero como que realmente no me habían servido mucho para entender lo que estaba viviendo en ese momento. Entonces llegué más abierta y fue la convivencia con la gente la que me llevó a entender y a construir esa narrativa sobre cómo los ticuna fueron pues impactados por ese proceso de construcción de fronteras y cómo ellos interpretaban, ¿no? En ese momento esa posibilidad de estar
viviendo entre diversos países? ¿Cómo interpretaban en sí la frontera? Bueno, pues por el momento estas son las preguntas que tenemos. Si ya no hubiera alguna otra pregunta, eh, nuevamente le agradecemos a Claudia por su magnífica charla, magnífica exposición y que nos deja muy claro cómo esta cuestión de las vivencias en las fronteras donde viven los pueblos originarios y que tienen que enfrentar una realidad a partir de la existencia de una frontera de un Estado nacional que comparten, además de compartir un territorio que es común para ellos, independientemente de estas fronteras. Muchas gracias, Claudia. Doris, no sé si tú quieras señalar algo para cerrar esta sesión. Sí, tengo una pregunta, comentario y primero antes quería felicitarte, Claudia, sobre todo porque es un trabajo de mucho esfuerzo, muy arduo, no es igual trabajar un país que trabajar tres, y mucho menos miradas comparativas, mucho menos cuando tenemos población indígena y mucho menos cuando tenemos tres países con aparentemente miradas iguales, pero que son muy distantes en términos de políticas públicas. Entonces, sí, por eso te felicito. Queremos tu libro y el libro de Paul. La red, vamos atrás de eso, Katia, de tener esos libros y autografados por ustedes, porque es es una contribución enorme. Y aquí viene mi comentario y quería que si tú puedes agregar algo que nos pueda ayudar un poco. ¿Qué es lo que yo pienso que es muy importante para la red? Estoy pensando en la red PPA, ¿eh? Y ahí yo veo cómo tú colocabas, y ayer también Paul, aunque no lo haya frisado mucho, la cuestión de las lenguas. Para nosotros en red trabajamos, mira, es francés, español y portugués. Mm. Y cuando vamos a campo, vamos a equipos a campo, y esos equipos son variados. Entonces tenemos investigadores, vamos nosotros que hablamos español, que hablamos francés, que hablamos portugués, y a veces un poco de todo al mismo tiempo. Y hacemos lo que hemos llamado como investigación más colectiva, o sea, llegamos a los lugares y todos vamos haciendo preguntas, no es una sola persona, es la red también haciendo la investigación. Y ahí, bueno, la primera cosa que yo digo es cómo es que uno, sobre todo nosotros que somos antropólogos, tenemos una tendencia a traducir lo que nos es dicho. Y ahí yo quería un poco que tú nos hablaras de eso, porque yo creo que tenemos que empezar a no hacer traducciones, exactamente, es lo que ellos nos dicen y no ir preparados y hacer traducciones que después se convierten en nuestra manera de ver las cosas y no es como ellos las ven. Yo creo que una buena demostración de eso es que hoy tenemos, por lo menos en el lado brasileño, no sé de los que están aquí presentes, si conocen, seguramente, claro que sí, pero no los conozco yo personalmente. Casos de que tenemos doctores indígenas en antropología, nosotros tenemos doctores indígenas en derecho y en muchas áreas, en medicina. Entonces eso nos quita un poco esa cosa de supremacía de antropólogos que hacemos traducciones. Y ahí lo digo por la red, porque nosotros hacemos los estudios comparativos que ahora creo que Katia, no sé si está de acuerdo conmigo, pero que uno como que no hacíamos muchos estudios comparativos. Cuando tenemos la clase tuya y la clase de Paul, decimos, bueno, buenas intenciones tenemos muchísimas, pero realmente para llegar a hacer estudios comparativos todavía tenemos bastante que caminar, bastante que aprender. Y creo que eso que hemos hecho me lleva a la segunda cosa que quería compartir contigo, que es exactamente pensar que nosotros hacemos investigaciones en países de América Latina y que es claro para mí, por ejemplo, de ver cómo, a pesar de tener una cierta discusión teórica que sea común, también hay muchas diferencias en las universidades y en el mundo académico en el cual transitamos. Entonces, muchos
muchas de las lecturas que hacemos inclusive es de desconocimiento de lo que se hace en Colombia, de lo que se hace en Ecuador, lo que se hace en México, a veces lo que se hace aquí en Río Grande do Sul. O sea, eso también me preocupa bastante y al mismo tiempo me lleva a pensar otra cosa. ¿Y cómo es que esos trabajos que vamos haciendo, nosotros que hacemos análisis de políticas públicas de desarrollo rural, eh, vemos cómo cuando hacemos la investigación en los países, somos tan iguales, pero al mismo tiempo tan diferentes, Claudia? Y quizás por lo que tú nos estás diciendo y esta cosa de rastrear, me hace pensar mucho o reafirma lo que siempre he pensado de cómo los estados-naciones, los estados nos dirigen hacia ciertas políticas y nos esconden otras. Y que todas estas son también estrategias, ¿no? Y bueno, si no, no me quiero extender más, pero es un poco eso, pensando lo que tú dijiste y lo que Paul también nos contribuyó ayer en ese trabajo de red de cómo es que estamos en multilingüístico y en multifacetas y en estados que aparentemente son iguales, porque estamos hablando de América Latina, pero donde hay muchísimas diferencias y cómo se trabaja con eso. O sea, la mirada comparativa es maravillosa, pero es un gran desafío. Solo eso no, eso daría otra clase. Muchas gracias, Claudia. ¿Tienes algo, Doris, perdón, ¿tienes algo o Pues comentar? comentar un poco el comentario de Doris, sí, me parece que eso de la traducción es fundamental, ¿no? Y más cuando trabajamos con pueblos indígenas, porque son lenguas tan diversas a las nuestras, son conceptos tan diversos a los nuestros que intentar hacer traducciones a nuestras lenguas es desvirtuar en gran parte lo que esos conceptos y ese pensamiento indígena establece. Entonces, pues, por ejemplo, yo intento mantener el concepto en la lengua indígena, pero tratar de traducir, de hacer una traducción, se vuelve una cosa completamente complicada. A veces resultamos haciendo traducciones mediocres, ¿no? De esos conceptos que son tan complejos dentro de un pensamiento indígena, cosas que a veces en nuestras lenguas no hay palabras para describir. Entonces ahí la idea de hacer una traducción se torna, pues se vuelve así, eh, fundamental, a veces necesaria para poder entendernos entre todos. Y eso me lleva a recordar una frase muy bonita de un abuelo Huitoto allá en la frontera, en una mesa de concertación de la triple frontera. Estaban reunidos los diplomatas de los tres países con líderes indígenas justamente para tratar de políticas públicas transfronterizas. Y el abuelo dice así: es que nosotros tenemos que comenzar por endulzar la diferencia, ¿no? Y me parece que eso es una frase así de un alcance epistémico fundamental, porque es lo que nos coloca en este momento desde la antropología y las ciencias sociales a trabajar para pensar en un futuro, en esas utopías que debemos construir. Eso, esa palabra, ese concepto bellísimo de endulzar la diferencia para mí se volvió así, fundamental. Es lo que tenemos que hacer, yo pienso, como científicos sociales, como personas que estamos comprometidas también en muchos procesos de transformación, de desigualdades, de injusticias. Entonces, para podernos entender, tenemos que endulzar esas diferencias, hacerlas más palatables, más digeribles, más gustosas de entenderlas y de estar con ellas. Me parece que ese es el gran desafío que tenemos. Muy bien, Claudia, Carlos Mangiachi señala que ha sido muy interesante tu charla, con lo cual coincide Gustavo Ramírez y en ese cierto sentido también Cayo Galván señala estas cuestiones. Bien, yo
preguntaría si no existe alguna pregunta, ya no tenemos más por aquí. Y en ese sentido, pues damos las gracias a los asistentes, a Claudia sobre todo. No resta nuevamente felicitarlo por esta excelente charla que daría para más tiempo, pero creo que aquí se ha planteado los aspectos centrales. No resta entonces más que hacerles extensiva la invitación para el día de mañana, la última sesión de esta segunda escuela virtual, donde estará Mónica Rodríguez, que trabaja, es la oficial de Asuntos Económicos en la CEPAL de las Naciones Unidas. Va a plantear un tema denominado Reflexiones desde la política económica para el desarrollo de los territorios rurales en América Latina. Muchas gracias a todos y los esperamos por aquí. Buenas tardes. Muchas gracias a todos.